Mari, Peña y Ricardo, Marito. Mari. ¿Cómo estás? ¿cómo andás? Qué bien se te ve, che. Qué, qué tecnología que estás usando. ¿Eh? Estoy utilizando la tecnología de Lidia. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, Sí. bienvenido sea. Bueno, viejo, yo quiero saludar. Viste que estamos saludando primero. No vas a leer nada. No, no, vamos a ver la semana que viene si leemos algo. Pero Dale. quería saludar, yo sé de lo que vas a hablar hoy. Es Sí, un sí. tema hermoso, creo que todo el mundo sabe bien eh, qué es lo que vas a estar contando, pero no sé si saben el origen. Entonces, primero que me gustaría dedicarle esto a María Sol y a Manuelita Parodi, y después Claro. a dos primos patagónicos, a Claudia Parodi de Villa Langostura y en Ushuaia, que todavía no lo conozco personalmente, a Manuel Parodi Ocampo que está allá en Ushuaia. Así que bueno, paso la palabra para que saludes a quien quieras. Hoy concentro los saludos en Provincia de Buenos Aires. Ahí va. ¿Qué tal? A ver, Eugenia, Ile, Brenda y Estefanía Chatelén, de Pa. Necochea. Ja. No, sino, y amigos músicos de Mar del Plata. Claro que sí. Marino Coliqueo, mapuche de los Toldos, pero está viviendo en Chapalmalal. Juan Sarde, grande Juan. Y Rorro López Olivier, del Centro Cultural Color Humano, en Bosque Peralta Ramos, ahí cerca del Faro. Concentro ahí. Ay, provincia de Ja. Buenos Aires. Olivier, yo Sí. conozco al Gaby Olivier, ahí de Mar del Plata, un arboricultor, chipeador también. Va saludo también para el Gaby, ya que estamos. Ya que estamos. Bueno, hoy vamos a salir al aire. ¡Ah! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no volar? Vamos a volar por la Patagonia. ¿Por qué no? Sí, Hermoso. vamos a volar por la Patagonia. Vamos. ¿Con quién? ¿Con quién podemos volar? Y no sé, vos, ¿Algún piloto reconocido y que además, che, vamos a volar primero en el tiempo. Después vamos a volar con uno de los más reconocidos pilotos franceses que operó en la Argentina, que llegó allá por el año 1929. ¿Y qué tiene que ver esto con la Patagonia? Bueno, espera. Se llamó Antoine de Saint-Exupéry. ¿Te suena? me suena, acá en Rosario, viste que sabemos de fútbol, pero ese es un nombre que por ahí alguna persona En letrada, realidad, culta puede. Me suena, a mí me suena. bueno, es el autor del Principito, el Ah, libro más conocido de Saint-Exupéry. En realidad se llamaba Antoine Marie Pierre Roger de Saint-Exupéry. Ese era el nombre completo. En pa, fin, Santex. ja, Santex fue piloto toda la vida. Tuvo que iniciarse como piloto militar porque era la única manera de ser piloto en Francia en la década del 20, claro. claro. Y con los años fue convocado acá por un monstruo eh, del pilotaje francés eh, que tiene su monumento en el aeroparque Jorge Newbery, ¿eh? Que formó parte de la compañía francesa Aeroposta Argentina, ¿eh? Jean Mermoz, Jean Mermoz y Henri Guillaumet. Henri Guillaumet, Jean Mermoz y Antoine de Saint-Exupéry, los tres pilotos claves que operaron en Argentina, en Aeroposta Argentina. Y Saint-Exupéry, el autor del Principito, claro, había volado básicamente entre Francia y Argelia
llevando los aviones correo a la Argelia, que en ese momento era dependencia francesa. Es más, escribió un libro llamado Correo del Sur, y ese sur no es la Patagonia. Ese sur es, en su obra, el sur de Europa, o sea, África. Es la historia de los vuelos con correo entre Francia y Argelia. Y se enamoró del desierto, en África. En el año 29, a principios del 29, Jean Mermoz lo convoca para trabajar en Aeroposta, Argentina, la Aeropostal francesa. ¿Para qué? Para abrir las líneas aéreas comerciales a la Patagonia Austral. Ni más ni menos. Mirá. No, y es fantástico porque, investigando la cosa, Jean Mermoz le escribe una carta a Saint-Exupéry desde una escala de un trayecto que Jean Mermoz hacía entre Bahía Blanca y Concepción, en Chile, con escalas intermedias, y entre ellas en Cutralcó, que ya era petrolero, ¿no? Y desde Cutralcó le escribe a Saint-Exupéry, Cutralcó Neuquén, que despacha la carta cuando llega de regreso a Bahía Blanca, claro. Y esta cosa, ¿no?, de la Patagonia. ¿Cómo llama la Patagonia al espíritu pionero? Esto es real. Ujú, Todos los que vivimos en Patagonia, de algún modo fantaseamos con ser pioneros de algo, ¿viste? ujú, Y es real. Y sí, la historia marca esto del pionerismo como una de las características claves de la idiosincrasia del patagónico. Y acá se vino Saint-Exupéry, acá, a la Argentina. Te digo, había escrito solo una obra, Correo del Sur, ¿eh?, antes de llegar acá. Y acá estuvo, en la Argentina, y abriendo las rutas aéreas de la Patagonia, 2 años. 2 años que fueron claves en la vida de Santex. Claves porque ahí marcó su perfil de escritor excepcional. El Principito, Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Correo del Sur lo escribió en sus vuelos a Argelia, Vuelo Nocturno, Ciudadela, Tierra de Hombres. No, no, no. Explotó desde el punto de vista literario. Y él mismo, Saint-Exupéry, reconoce que El Principito, cuando lo escribió, lo empezó a escribir. Era cuando era post-adolescente, un cuentito, pero cuando él soñaba con ser aviador. Y después, bueno, el desierto en África y después la Patagonia. Y sobre todo, volando sobre Península de Valdés. Sí, Saint-Exupéry, el autor del Principito, fue el que abrió la ruta desde Bahía Blanca, el aeropuerto Harding Green de Bahía Blanca, año 29, con escala en San Antonio Oeste, Trelew y Comodoro Rivadavia primero. Sí, señor. El primer vuelo de la línea fue el 1 de noviembre de 1929. ¿Eh? 1 de noviembre de 1929, con un avión, un Laté 25, que llevaba correo y tenía capacidad para 4 pasajeros, sin duda. Después se extendió la línea, el mismo Saint-Exupéry, hasta Río Gallegos, que llegó en el año 30, haciendo escalas desde Comodoro Rivadavia, Deseado, y después de Deseado San Julián,
y después Puerto Santa Cruz y finalmente Río Gallegos. Abrió las rutas aéreas de la Patagonia Austral y así Aeroposta Argentina se convirtió en la primera línea aérea regular comercial del mundo en operar en territorios tranaustrales, la línea aérea más austral del mundo. No, esto es fascinante. Ujú. Pero no solamente le explotó la literatura a Santex en esta misión de abrir esta ruta, de estas rutas en la Patagonia, le explotó el amor. Aquí, en la Argentina, conoció a quien fue su esposa, Consuelo, Consuelo Susín Sandoval. Salvadoreña ella, salvadoreña. No tuvo suerte en sus matrimonios, viuda 2 veces ya. El primer marido se llamó Ricardo Cárdenas y él que murió en un accidente ferroviario. Y el segundo marido fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que murió en el año 27. Bueno, a Saint-Exupéry lo conoció en el año 29, se pusieron de novios. La rosa del Principito representa consuelo, Oh, representa consuelo. Y yo que he vivido en Valdés, encontramos en Valdés restos de un aparato, de una aeronave, bueno, que están en el museo que está en el Istmo Ameguino. Y esto era un accidente que tuvo, técnico, en la playa del Golfo San José, bueno, con un Lata 25. Bueno, ahí, frente a la isla de los pájaros, tomó nota de la silueta de la isla de los pájaros en Península de Valdés. Esta silueta de la isla de los pájaros es la boa que se tragó al elefante. La primera ilustración del Principito, que no es un sombrero, como uno lo puede ver, sino es el contorno de la isla de los pájaros. qué lindo. Reconoce, reconoce Saint-Exupéry que lo transformó el volar sobre esas soledades infinitas de la Patagonia, el mar, la península de Valdés con sus golfos, el San José, el Golfo Nuevo. No, no, lo transformó y a su vez volar sobre la estepa y volar también sobre la meseta. Ese desde arriba uno ve casi como un océano de cuero en la meseta rajuñada por cañadones. Ah, no, no, no. Saint-Exupéry se volvió loco. Ah, no se volvió loco. Explotó. Pero he aquí una cosa, el amor. El amor tiene que ver con esto de la Patagonia. Con esto de la Patagonia, claro que sí, no solamente el amor por la tierra. Acá sí, acá una compañera o un compañero es mucho más que en cualquier ciudad. Uno está todos los días, uno está con las intemperies, uno está. Pues bien, un día antes de que Saint-Exupéry abriera la ruta entre Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia, esto es, el 31 de octubre de 1929, Santex, llevando como copiloto a un piloto argentino, Rufino Luro Cambaceres, empezó a probar por última vez, antes del día siguiente a iniciar la ruta comercial, las pistas. Por última vez, las pistas, ¿viste? Las pistas de San Antonio Oeste, bueno, Bahía Blanca, San Antonio Oeste, Trelew y finalmente Comodoro. Y así llegó con su la T-25 a Comodoro Rivadavia sin tener un vuelo regular, era la última prueba. 31 de octubre del 29. Pues bien,
todo perfecto, dispuesto al día a volver a Bahía Blanca y al día siguiente largar la línea regular. Pero el aeropuerto de Comodoro Rivadavia se encontró con un muchacho de unos 20 años. Ah, esta historia me encantó. Además es desconocida totalmente. Me la contó, me la narró y me la transcribió un gran amigo, don Antonio Torrejón, patagónico nacido en Puerto Madryn, de algún modo el padre del turismo en la Argentina y en particular a quien se le debe que Patagonia sea destino turístico. 3 veces secretario de Turismo de la Nación. Me la contó porque él fue testigo y después me la transcribió. En el año 86, don Antonio Torrejón se encontró, y lo invitó a su casa, con Armando Ullet. ¿Quién era Armando Ullet? Un muchachito de unos 20 años que en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia lo encontró a Saint-Exupéry en el vuelo anterior a iniciar la línea, cuando no era comercial, y le dijo, yo quiero volar a Trelew. En realidad, quiero Trelew porque mi novia vive en Puerto Madryn y hace un año que estoy acá en Comodoro Rivadavia trabajando en inspección de minas, de las minas, de la minería de Comodoro Rivadavia. Y Saint-Exupéry hablaba francés perfectamente, Ullet, de familia francesa, de una familia muy tradicional de Puerto Madryn, los James. Y Saint-Exupéry le dijo, ¿cómo no? En francés, perfecto, se entendieron. Y le extendió manuscrito un pasaje y se lo firmó. Yo tengo fotos de ese pasaje. Y lo subió. Fue el primer pasajero que tuvo Saint-Exupéry, que quería ver a su novia, claro. En el año 29, hacer los 500 kilómetros que hay entre Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn era Tremendo. francamente una odisea cuando los caminos no estaban cortados, tardaba 3 días en llegar. Ah, no. En realidad, la conexión era marítima. O Claro. sea que había que tener que llegar a un barco. No. Quería ver a su novia Armando Ullet. Muy bien. Entonces lo subió al avión. Primer pasajero que tuvo Saint-Exupéry en la Argentina. Un enamorado. Pero antes de subirlo al avión, le dio un paquete de sándwiches. Ah, no, no. No, no, la transcripción que tengo de la narración que hace Ullet Antonio Torrejón es fascinante. Bueno, parten de Rivadavia con destino a Trelew. Y claro, el avión se entra a mover. Armando Ullet en la vida había volado en un avión y se empieza a marear. Entonces se abre una puertita entre la carlinga de los pilotos y el pasajero y aparece una mano de Saint-Exupéry con un papelito en francés que decía en francés, ¿cómo está? Estamos a 550 metros. Cuando lleguemos a 1000 va a estar un poco mejor. Bueno, los papelitos esos están guardados y tengo fotos. El hecho es que sigue el vuelo y, bueno, llegó a 1000 de altura, se movía menos. Entonces se abre de nuevo la puertita entre el sector de los pilotos, el piloto y el copiloto, y el pasajero, y sale la mano de Saint-Exupéry con un papelito en francés que le pregunta, ¿está mejor? ¿Me pasa un sándwich? Entonces, Armando Ullet cuenta que, claro, le respondió mientras pudo que estaba mejor y le pasó los sándwiches para que coman Antoine de Saint-Exupéry y Rufino Luro Cambaceres, ¿no? El hecho, el hecho es que, bueno,
empezó a moverse menos hasta que el avión empezó a bajar, después de 2 horas de vuelo. Claro, Entonces se abrió de nuevo la puertita, la ventanillita esa entre el sector de los pilotos y los pasajeros, y le dijo, tranquilo, vamos a velocidad de 200, todo por escrito, a velocidad 200, y ya estamos llegando. En 2 horas claro. habremos cubierto el trayecto. Y así llegó Armando Huguet, primer pasajero de Antoine de Saint-Exupéry en la Patagonia, y no solo se encontró con su novia. La entrevista con Antonio Torrejón, que tengo todo, transcripto, grabado, fotografiado, fue en el año 86. Ya por entonces, Armando Huguet llevaba más de 50 años casado con aquella noviecita Mirá, a la que llegó a ver gracias a Antoine de Saint-Exupéry. Estas son cosas épicas que nos ocurren en la Patagonia, que somos capaces de hacer por amor, nada más, nada menos que por amor. Es una historia que me encanta y que es completamente desconocida, y que tengo ujú, absolutamente todos los fundamentos y elementos como para hacerla cierta. Lamentablemente Torrejón se nos fue en el año 2020, eh, pero bueno, esto me lo dejó en la década del 90, en la década del 90. Qué cosa, ¿eh? qué ¿No hermoso, te claro. parece, Fue no te un, parece hermosa la historia? A fue un mí me viaje. parece, Yo calculo que todos los que escucharon viajaron, viajaron por las nubes patagónicas y ver la península y... no, no, no. Ver esto desde, bueno, Antonio Torrejón fue uno de los responsables de que Península de Valdés en el año 1999 fuera declarada Patrimonio de la Humanidad Mira, por la UNESCO. No, no, mira, no, no. Y en esa oportunidad que estaba don Antonio y estaba Armando Huguet, la oportunidad era que había llegado el cónsul francés a Puerto Madryn y quería volar sobre la península de Valdés en la ruta que había volado Saint-Exupéry, porque era un maniático fanático de Saint-Exupéry. claro, Pues bien, cuando leamos El Principito, recordemos Patagonia. Patagonia en realidad le explotó la capacidad literaria a Antoine de Saint-Exupéry. Y ahí también, repito, encontró el amor en su mujer, ¿eh? Que lamentablemente fue viuda por tercera vez cuando en el año 44 un piloto alemán en la guerra abate el avión de Saint-Exupéry, que estaba haciendo un vuelo de reconocimiento sobre la isla de Cerdeña. Punto. mira. Se acabó. Eh, no es fantástico esto. Sí, y Ah, sí, y no se acabó nada, viejo, porque pues, fíjate que vos estás contando una historia que muy poquitos deben conocer y que seguro que puede llegar a dar para seguir indagando, para bueno, seguir creando. El Principito es uno de los poquitos libros, entiendo, interminable, o sea, siempre hay nuevas versiones, películas, siempre hay mirá, algo. tengo la versión, que es el segundo libro más vendido en el mundo después de la Biblia. Ja, mirá, Es impresionante. fantástico. Y nació en Es Patagonia. impresionante. Y es Patagonia, es Patagonia. Sí, sin duda. Y además el resto de las obras, hay una que escribió, Tierra de Hombres, la escribió después de un vuelo urgente a Mendoza, cuando se había perdido su compañero de Aeroposta Argentina, Henri Guillomet, en la cordillera, ¿no? Y escribe esto de la desesperación de un piloto perdido en el medio de la cordillera. Pero es la única obra, Mendoza, Cuyo, no Patagonia. Pero
voy a Patagonia de nuevo. Qué buen homenaje a los pilotos franceses del Aeroposta, que tienen nuestra geografía patagónica. Ni más ni menos que el Chaltén, el llamado Cerro Fitzroy. Sus agujas menores se llaman Jean Mermoz, Henri Guillaumet y Antoine de Saint-Exupéry, los tres pilotos de la aeroposta francesa que abrieron las rutas aéreas de nuestro sur. La otra se llama Poincenot, que era un andinista francés, pero homenaje a los pilotos de aeroposta argentina y Antoine de Saint-Exupéry. Qué lindo, viejo. Así que tres mosqueteros están ahí inmortalizados en el Chaltén, nada menos. Nada menos, ¿no? Qué bueno, qué Sí. lindo. Aparte, hay algo hermoso cuando uno va a las ciudades más importantes de Patagonia, es entrar a las librerías y darte cuenta. A mí me impactó de ver la cantidad de literatura y la diversidad de lo que se te ocurra, de libros de Patagonia y con esto que vos contás que nos hiciste viajar, eh, no es casual que esa magia pionera de la Patagonia lo haya inspirado a este francés a que el Principito en gran parte entiendo es lo que es y sigue siendo por Patagonia, difícilmente hubiera sido, se me ocurre, ¿no? ¿Qué decís, viejo? No hay ninguna duda. Definitivamente, y Saint-Exupéry lo reconoce, ¿eh? Lo reconoce en vida, bueno, claro. Eh, extraordinario, extraordinario. Qué buen homenaje. Y la muerte de Santex se da en un contexto de como una síntesis de toda su vida, volando sobre Cerdeña, volando sobre el mar, como voló sobre todo el litoral patagónico, volando sobre estos desiertos, ¿eh? De Argelia y esta soledad infinita de la Patagonia. Bueno, allí fue abatido por un piloto de la Luftwaffe, sí, alemana. Bueno, pero la historia hoy es una historia de amor, de literatura, de pionero, bueno, Ah, de todo lo no, que hay la cosas. Patagonia nos regala. Ah, hubo una época en la que Saint-Exupéry vivió un tiempito, bueno, estuvo en Concordia, en Entre Ríos, bueno, Mirá. en Buenos Aires, alquilaba una, alquila- alquilaba un departamento en lo que es la Galería Pacífico, allí en Córdoba y Florida. Y un día después de un vuelo a la Patagonia, se aparece en el departamento con una foca. Sí, un lobezno. Ah, estas cosas, viste, insólitas, Saint-Exupéry, que no era por ser snob, no, era porque era así, Claro. Saint-Exupéry era así, este, era brillante. Y son esas personas que, por más que haya sido abatido, no mueren, Sin permanecen. duda. Qué hermoso, Con su viejo. Qué buen viaje el de hoy. Fue un viaje. sí. Hermoso. Bueno, valió la pena salir al aire. Vale la vida, vale la alegría. Bueno, Claro viejo, sé que estás preparando algo interesante también, potente, eh, para el próximo, que tiene que ver con un tal Américo Vespucio, así que la dejamos picando. no todavía, no Ah, todavía, ¿no? Ok, que no aguante. todavía. Me falta indagar un poco más Bueno, con Don bueno, Américo. Estoy bueno, viejo. preparando algo que tiene que ver con una experiencia social que Ahí fue va. única. O sea, Bueno, ¿cómo demonios puede vivir una comunidad allá por el 1700 sin autoridad civil, ni militar, ni religiosa, ni poder económico? suena La interesante. experiencia se hizo en Patagonia. Bueno, a esperar 7 días. ¿Está? Un abrazo Bueno, gigante. viejo, beso a Lidia. Gracias por el soporte técnico. Gracias, Álvaro. Gracias, gracias, Nos vemos en la gracias. próxima. Chao, Nos viejo. vemos en la próxima.